Y bueno, amigos, tenemos aquí disponibles listos para repasar unas cositas bastante interesantes que ha dejado por allí algún clasiquillo que dominó el Real Madrid en 5 minutos, como siempre dicen que el Real Madrid solo domina 5 minutos y que bueno, al final los 3 puntos han quedado donde deberían estar en casa de papá, como siempre, la cosa sigue igual. Este es el segundo video que hago de algunas reacciones que ha dejado el clásico, ha dejado algunas reacciones. Ayer le hice uno muy tarde, pero se los hice, ahí lo tienen disponible en el canal, en el que hacía una recopilación de algunos creadores de contenido, youtubers que reaccionaban a la derrota del Barça en el clásico, antimadridistas como muy pocos. Y bueno, hoy vamos a revisar algo un poco más profesional, tal vez un poco más de periodistas. La verdad está bastante interesante. Más tarde creo que les voy a hacer otro porque hay demasiada cantidad de reacciones y que la verdad les voy a pedir como siempre que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas y como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y nada, lo que les estaba comentando, aquí vamos a repasar rápidamente lo que es el Real Madrid, el partido que ha dejado en Montjuic y que ha ganado el clásico, por supuesto, el equipo de Ancelotti. Y que la verdad ha dejado muchas cosas interesantes que comentar. Algo de Xavi vamos a repasar. Vamos a repasar también algo que ha dicho un periodista que tiene apellido de perdedor, Morata. Se llama Pedro Morata. Vamos a repasar algo que ha dicho Kim Dómenes que me ha parecido elegantísimo. Y algo del maestro Jorge Alessandro que la verdad es que también ha estado bastante interesante. Así que vamos a la pantalla. Y bueno amigos, me gustaría empezar escuchando a Javier, que como siempre en su cuento, en su película Toda Extraña, vamos a escucharlo. Del cambio a partir del minuto 60, aparte del gol que seguramente afecta un poco mentalmente, pero el hecho de que el equipo ya seguramente no presionaba de la misma manera le ha costado llegar mucho más a la portería del Madrid. Bueno, yo creo que ellos apretan alto, ya nos hacen más mano a mano, ganan segundos balones, ya nos vamos más para atrás. El Madrid ha dominado esos 20-25 minutos y ha hecho 2 goles y nosotros solo hemos podido hacer uno en 60 que hemos tenido el control del partido. Estoy frustrado, estoy enfadado, cabreado, porque además creo que es injusto. Bueno, dice Xavi que es injusto. Creo que el fútbol es pocas veces justo, seguramente muy pocas veces, y es un tipo bastante insensato para mí, Xavi. Creo que en la pechofriada que se echa su equipo el día de ayer, no es para estar diciendo que está frustrado, que está enfadado, porque no sé qué, porque el otro tendría que haber dicho que el Real Madrid hace lo que hace el Real Madrid, que es ganar los partidos, y bueno, ellos se quedan con la posesión, con dominar el partido. O sea, es que es increíble definitivamente la poca autocrítica que tiene Xavi. A mí me llama más la atención seguramente lo que dicen sus aficionados que prácticamente les importa un cacahuate lo que pasa en el terreno de juego. Ellos siempre están escudando a Xavi. Es que verdaderamente es bastante lamentable. Vamos a escuchar ahora una reacción que ha tenido el Kun Agüero en ESPN. Vamos otra vez a la pantalla. Y aquí, por supuesto, vamos a tener la oportunidad de escuchar al Kun. Y la verdad es que es bastante interesante. Así que vamos a escuchar a nuestro amigo Kun Agüero, que es otro de estos que ha perdido absolutamente el foco en los últimos tiempos. Y dije, ojo Gundogan, vamos, vamos, vamos. Pasa que viste que el Madrid siempre a veces como los clásicos tan incómodos, de repente un gol de la nada lo despierta, viste. Toda la vida fue así el Madrid. Entonces, lo que pasa es que hoy dependés mucho de Bellingham, viste. Unos minutos más tarde. Sí. Y después está Godoy Cruz, Defensa y Justicia. ¡Qué golazo! ¡Pa! ¡Qué golazo! Qué golazo hizo, ¿eh? ¿Cómo dependen de este pibe? Igual qué olfato que tiene, ¿no? Bellingham 2 goles, figura, el MVP del partido. Y dije. Bueno, en otra toma, él decía como qué suerte que tiene el chico este Bellingham. Y otra de las cosas que comenta muy chistoso es que, bueno, dice cómo dependen de este chico, cómo dependen de Bellingham. Pues sí, creo que todos los equipos de fútbol dependen de un futbolista en concreto, sobre todo tratándose de la posición de delantero, en donde, bueno, hay cosas ahí bastante interesantes. Me llama mucho la atención definitivamente como el Kun Agüero, para lo que ha quedado el Kun Agüero. De verdad, yo siento mucha pena por lo que pasó con el problema del corazón, pero ha quedado es para esto, para hacer el ridículo y para ser antimadridista pena, aunque bueno, tengo que reconocer que estos videos que está haciendo de video reacción y en los que, bueno, ha quedado bastante ridiculizado muchas veces, tengo que reconocer que los disfruto bastante. Vamos a escuchar ahora, en este caso, ya les voy a decir que lo tengo por aquí guardado,
al tal Pedro Morata que bueno, el apellido creo que habla por sí solo. Bueno amigos, aquí tenemos ya al Pedro Moratilla, vamos a escuchar a ver qué es lo que dice esta vez. Este tipo creo que es del diario Marca, bueno sí, de Marca. Baño del Barça al Madrid, pero victoria del Real Madrid. Realmente yo creo que ya en 5 segundos podemos haber cortado el video. Baño del Barça al Real Madrid, pero victoria del Real Madrid. Es que es increíble definitivamente. estaría más tranquilo si fuese Xavi que si fuese Ancelotti, después del partido visto y después del cómputo global del encuentro. Pero si un Real Madrid que es atropellado por un Barça mucho mejor es capaz de ganar en campo ajeno, se lo tiene que hacer mirar el Fútbol Club Barcelona. El partido es muy claro. Hasta el minuto 67, baño del Real Madrid, que recibe todo el arsenal militar, potencial y de ataque del Fútbol Club Barcelona. A mí me llama mucho la atención, de verdad, porque hablan de todo el arsenal, todo el potencial, pero tú te pones a revisar los highlights del partido y tampoco es que encuentres algo que digas, wow, qué avasallamiento, o sea, qué fútbol el Manchester City, o sea, y sin ir más lejos es que termina marcando un solo gol. Creo que eso termina por hablar por sí solo. Es que estos tipos son increíbles, de verdad. 10 minutos de desequilibrio del Barça con el empate del Real Madrid y después hasta el final del partido otra vez nuevamente el Fútbol Club Barcelona el que toma el mando. Sin embargo, los 3 puntos se los lleva el equipo de Ancelotti. 2 balones al poste de Fermín, lo cual da buena prueba de que el Barça mereció bastante más que la derrota. Ya el empate me hubiese parecido un punto solo para el Fútbol Club Barcelona y haber perdido 2 frente a un mejor éxito del Real Madrid, habiendo conseguido solo un punto, con los 3, desde luego, muchísimo más. Ter Stegen es que no apareció hasta el minuto 57 de partido. Y luego Vinicius tiene que hacérselo mirar. Bellingham estaba desaparecido y es el que termina ganando el partido. Y Vinicius en este encuentro, un encuentro fundamental para el Real Madrid, no apareció para ser un puñal. Líder el Real Madrid, pero para mí mejor el Barça. Bueno, yo podría estar de acuerdo en gran parte de lo que dice este hombre, la verdad. Yo lo que no consigo entender sinceramente es cuando esta gente se pone a hablar de esta manera, porque hasta suelen hacerlo, da la sensación de manera despectiva y creo que es de las cosas que no terminan de encajarme. Pero bueno, en algún punto me imagino yo, voy a tratar de asumirlo, de entender lo que esta gente va a comprender, que el fútbol va de meter goles y de aguantar un resultado la mayor cantidad de tiempo posible. Pero bueno, como siempre digo, que ellos sigan en sus sensaciones y nosotros seguiremos ganando los partidos, que al final siempre es lo más importante. Quiero que ahora escuchemos, por supuesto, lo que les estaba diciendo. Lo primero lo de Jorge Alessandro, de último escuchamos lo de Kim Domenech, que me ha parecido bestial realmente. Lo de Alessandro la verdad me pareció bastante interesante, ya lo tenemos aquí. Vamos a escucharlo porque ha dicho algo bastante interesante y va muy de la mano con lo que dijo Gundogan, que por cierto en el otro video se los coloqué para que se enteraran un poco. Escuchemos lo que dice de Alessandro. Cuando viene el minuto 60 y va corriendo y empieza el Madrid con lo que sucedió en el fútbol, se respira, entra en piel. Cuando el equipo se empieza a tambalear. Chicos, y esto es lo que está transmitiendo Gundogan, te lo dice el portero. El portero se nota, se transfiere, si no hay que hablar. Lo que le pasa al Barcelona, el síndrome este del tembleque, le viene y eso lo detectó Gundogan. Entenderlo, por favor. Si esto se te vio y no hay que había que entrar al vestuario, querido Perry, eso se detectaba en el verde. Cuando viene el segundo gol de Bellingham, trágame tierra. Eso es el fútbol. Y eso es lo que dijo Gundogan, que no viene ni Laporta ni Santió. Que Laporta. Eso es el fútbol y lo que sienten los jugadores en el césped, querido. Y eso Gundogan lo sintió en piel, que se le iba al partido. Cuando él le dice, se nos iba, que se nos iba. Como en la UCI, cuando se le va un muerto en la UBI a una terapia. Se le va y se le fue. Bueno, la verdad es que es bastante interesante porque les digo, creo que lo de Gundogan... Cuando viene el minuto... perdón. Lo de Gundogan no es tan, ¿cómo te explico? O sea, es entendible y creo que tiene toda la razón, pero creo que no debería, esas son cosas que no debería decir un futbolista de sus compañeros, prácticamente les está llamando pecho frío y creo que es hablar de algo bastante fuerte, la verdad. Dice más bien que él, de hecho, él trata de ser respetuoso, que no trata de pasarse. Creo que son cosas que se deberían de decir
en el vestuario y no frente a la televisión nacional, porque creo que deja en muy mal lugar el resto de sus compañeros, que por cierto sí son unos pechos fríos, y creo que esta vez este hombre tiene razón. Eso lo ha tenido el Barça toda su vida, creo que ha ido más bien, no ha ido mejorando, ha tratado de dejarlo un poco más, no ha sido tan evidente como otras veces, así que es interesante. Cerramos con lo que les digo de Kim Domenech, que la verdad también ha estado bastante interesante. Escuchemos a este amigo porque siempre me ha parecido un tipo muy sensato, aunque a veces dice alguna estupidez como buen culé, pero creo que es de los más sensatos que se pueden encontrar en este mundillo del Pelancas Fútbol Club. Te digo, habría motivos para sospechar si no hubiera otra en el área rival, que lo vamos a ver ahora. No. Entonces, cuando está aplicando el mismo criterio en una área como en la otra, no se puede hablar de que al final esté favoreciendo a uno u a otro. Bueno, ayer había la sensación en el campo de que en cualquier jugada que Vinicius se iba al suelo o en algunos casos exageraba un poco más, no se lo concedió Gil Manzano ni una sola vez. Ni una sola vez. Yo creo que el arbitraje de ayer estuvo impecable, de verdad. Y el que se aferra a que el árbitro que sí perjudicó y tal, verdad, yo creo que es 45. No, pero marca el segundo gol de penalti. Claro. Te digo, habría motivos para sospechar. Bueno, ahí está lo que les decía y es justo lo que yo he comentado otras veces. Es realmente llamativo escuchar a esta gente decir todo tipo de cosas. Y hablando del penalti de Rudiger Araujo, que sí lo hubo, pero también hubo un penalti del mismo Araujo sobre Camavinga que ellos obviamente no aceptan porque son así, son unos sinvergüenzas de primer nivel. Y es como les digo, por ejemplo, es muy difícil escuchar a alguien decir, no, mira, hubo un penalti en contra de Camavinga que no nos pitaron. Así que bueno, en ese lugar tuvimos dos lugares en el área. Creo que Gil Manzano hizo un partido impecable, creo que es el mejor árbitro que hay en el fútbol español. Tiene razón Kim Domenech, Vinicius hizo un partido fuera del partido, la verdad, y que la verdad este hombre ha sabido manejar muy bien. Así que yo con este tipo de pensamientos de un culé siempre voy a estar aquí aplaudiéndolo, porque cuando alguien tiene razón, pues se dice, no importa el color de la camiseta. Espero que hayan disfrutado de este video, que me hagan saber sus opiniones en los comentarios, que me dejen su like, suscripción, todo eso que siempre les digo. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video. A la Madrid, chao, chao.